Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Espero se encuentren bien en casita. Nuevamente, pues es un privilegio poder compartirles la palabra de Dios. Es un gozo, porque a pesar de las situaciones, pues podemos, en mi caso, compartir la palabra y en su caso, pues escucharla. Y en algunos casos de muchos de ustedes, pues también sé que han podido compartir la palabra con sus familiares. Ha habido oportunidad de hablar del Señor cuando no había esa oportunidad, y pues esto realmente nos ha dado esa oportunidad para poder hablarle a nuestros seres queridos. Pues bien, yo quiero continuar hablando acerca de lo que estábamos hablando el miércoles pasado. Estábamos hablando de una conexión con Dios, de estar conectados con nuestro Señor. Recuerde que poníamos de ejemplo que pues algún aparato electrónico necesita forzosamente estar conectado a la fuente de poder, a una fuente de energía. Poníamos de ejemplo un refrigerador, un televisor, o aún un computador, una computadora. Aunque recarga por un tiempo, de todas maneras tiene que regresar siempre a la fuente. Ahora nosotros no se trata de que carguemos pila y volvamos a regresar a la fuente. Es mejor permanecer conectados siempre. Entonces, pues bueno, continúo mi tema, conectados con Dios. Voy a pedirles por favor que abran la palabra de Dios en el Salmo capítulo 32, en el libro de los Salmos, capítulo 32, versos 7 al 9. Como siempre, ayúdele a que tiene a su lado. Y si no lleva Biblia, pues comparta la Biblia. Y si pueden seguir la lectura junto conmigo, la pueden ir leyendo en voz alta desde su lugar, está perfecto. Quisiera mandarles a todos, mientras lo encuentran, quisiera mandarles a todos saludos, y nombrarlos uno por uno, pero la realidad es que son muchos y nos pasaríamos, yo creo, la mayor parte del tiempo, de este tiempo, pues nombrándolos, ¿verdad? Pero como sea, están en nuestros corazones, hermanos, están en nuestras oraciones también. Y como sea, sus líderes nos están pasando los reportes de cómo van, de cómo de cómo se están reuniendo, aunque pocos, o en familia más bien. Leemos la palabra de Dios entonces. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pues bueno, aquí es una parte en la que el salmista está clamando a Dios, pero en la segunda parte, o en la parte más bien del versículo 8 al versículo 9, pues es donde Dios le responde. En la primera parte, en el versículo 7, donde dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Es ahí donde el salmista se está dirigiendo a Dios de alguna manera. Incluso vemos esa palabra Selah con H al final. Recuerden que he compartido esto, que significa, esa palabra quiere decir que meditemos en eso que estamos leyendo, meditad en esto que estamos leyendo. Entonces bueno, pues está ahí la recomendación, ¿verdad? Meditad en esto que estamos leyendo. Pero bueno, entonces el salmista hace una plegaria al Señor, eleva una oración al Señor, una declaración para nuestro Dios, y dice: me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y vemos cómo responde nuestro Dios. Te haré entender, fíjese bien cómo responde nuestro Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar.
Realmente Él es el que nos enseña el camino y el que nos hace entender. Pero bueno, déjeme continuar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es un gran privilegio, ¿no? Que nuestro Dios pues fije su mirada en nosotros. Que de hecho Él siempre nos mira, pero esta parte donde dice sobre ti fijaré mis ojos, pues habla de un asunto más profundo. Pero ahorita no vamos a detenernos en eso, pero sí quiero que lo tomen en cuenta. No seáis como el caballo o como el mulo, dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El gran problema para muchas personas y aún para muchos cristianos es que realmente viven desconectados de Dios. Mucho cristiano cae en la situación o aún de pensar, pues, o de pensar y de no pensarlo, o de hacerlo de una manera inconsciente más bien. Se imaginan o piensan que ya tienen una relación con Dios, pero la realidad es que a veces solamente tienen una religión o un cambio de culto, o de un cambio de la misa por el culto, o de un cambio de ciertas prácticas por otras, pero realmente eso no quiere decir que estamos conectados con Dios. Muchos han malinterpretado consciente o inconscientemente este asunto de cambiar solamente de religión, ¿verdad? Y esto no se trata de religión, esto se trata de un convertimiento al Señor, de convertirnos realmente al Señor. Pero ¿cómo es que podemos convertirnos realmente? Bueno, la palabra de Dios, cuando el Señor se dirige al salmista, le dice: yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que debas andar. Si nosotros no estamos conectados con nuestro Dios, una, no vamos a entender. Dos, no vamos a saber el camino por el cual nosotros debemos o podemos andar o debemos andar. Entonces necesitamos estar conectados con nuestro Dios, mis amados hermanos. Por eso es que llamé a este tema así, y por eso es que la vez pasada, pues bueno, nos quedamos pendientes, pero conectándonos con Dios. Entonces, recuérdelo, conectándonos con Dios. Somos hechos a imagen de Dios, somos creación de Dios y estamos diseñados para vivir conectados a la divinidad de Dios, por supuesto. Mire, un aparato eléctrico está diseñado para estar conectado a la corriente. Muy pocos aparatos los que funcionan con un mecanismo de recarga solar, funcionan así por medio de una recarga solar, pero aún así necesitan ese tiempo de recarga solar, o sea, necesitan ese tiempo de conexión solar, aunque de una manera diferente, no por cables, pero a final de cuentas necesitan una fuente de energía. Y nosotros estamos diseñados para estar conectados a la divinidad de Dios, a nuestro Señor. Si nosotros no estamos conectados con nuestro Señor, no vamos a poder entender muchas cosas, no vamos a entender el camino por el cual debemos andar, y entonces vamos a caer en este asunto que dice la palabra de Dios. Vamos a andar como el caballo, dice la palabra, o como el mulo, peor aún, ¿verdad? Bueno, póngase el saco que se lo quiera poner. Sin entendimiento, dice la palabra, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, ¿por qué hemos de ser como el mulo, como el caballo, para que se acerque a uno, ponerle el freno, ¿verdad? Darle con la vara o algo para que de alguna manera se dejen acercar a nosotros? Es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué debemos de caminar de esa manera? ¿Por qué debemos de pasar por las dificultades necesariamente para que volteemos nuestros ojos a Dios? Es verdad que tenemos que pasar pruebas, es verdad que tenemos que pasar dificultades, Dios nos los dice, pero una cosa es que pasemos la prueba tomado de la mano del Señor, y otra cosa es que en medio de esa prueba tengamos que clamar al Señor, porque ya no tenemos de otra. Entonces Dios nos sugiere, Dios no nos impone nada, Dios nos sugiere, ¿verdad? De hecho, en su palabra vemos: yo te aconsejo, dice, mira que he puesto delante de ti el bien y el mal.
escoge pues, pero aún nos dice, pero yo te aconsejo que escojas el bien, yo te aconsejo que escojas la vida. ¿Por qué has de morir? Dice la palabra. ¿Por qué has de escoger la muerte? Entonces, pues el Señor nos lo sugiere muy amablemente, ¿verdad? Y en nosotros está el realmente dejar que el Señor sea el que guíe nuestro camino, dejar que el Señor sea el que ilumine nuestro camino, dejar que nuestro Dios pues sea el que nos haga entender las cosas que no entendemos. Pero bueno, es una decisión que usted tiene que tomar en ciertas circunstancias y en todo tiempo realmente. Usted tiene que tomar esa decisión de hacer caso a nuestro Dios, pero la única manera en la que vamos a hacer caso es, recuérdelo, estando conectados con Dios. Si nosotros no nos conectamos con Dios, si no tenemos una relación con Dios, pues no va a pasar nada. Recuerden que entonces nosotros estamos hechos y estamos diseñados para estar conectados con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y la manera entonces de vivir de una manera feliz, la manera entonces de llegar a alcanzar una plenitud, pues es conectados con nuestro Señor. Es vivir conectados a la fuente de poder, para que de esa manera alcancemos aquello para lo que fuimos nosotros diseñados. Las personas entonces buscan llenar el hueco, los vacíos que hay en su vida por medio de las drogas, por medio del alcohol, por medio de los cigarrillos, por medio de las cosas que hay en este mundo, y tratan de realizarse, ¿verdad? O de completarse por medio de todas esas cosas. Pero todo aquel que vive en estas cosas que están en el mundo, o en esa lucha por esas cosas, solo es un síntoma de que realmente están desconectados con Dios. No es que nosotros vayamos, al estar mirando esto, andemos por el mundo, este está conectado, este no. O sea, esto nos habla a nosotros realmente de cómo está mi conexión con Dios. Mire, hay extensiones, no sé si usted lo ha visto o no, hay extensiones muy delgadas que si usted conecta un refrigerador, por ejemplo, es tanta la corriente que pasa por ahí, es tanta la energía que pasa por ese cable que se calienta, que primero se calienta, se sobrecalienta y termina por quemarse esa extensión y termina por dejar de funcionar. Hay otras que son de uso medio, ¿verdad? En el cual usted puede conectar ciertos aparatos, pero hay otras cosas en las que usted no puede conectar esos aparatos. Es más, hay extensiones o hay cables que están diseñados para pasar mucha energía por ellos. La pregunta es, ¿usted de qué calibre quiere ser? Hablando de esa conexión con Dios. ¿Quiere ser una extensión que rápidamente se sobrecaliente porque no está no está preparado para recibir las cosas de Dios, y lo que reciba de repente pues no le funciona? Dice la palabra de Dios que la letra mata no se refiere a que no tengamos que leer, sino que si no estamos preparados realmente, si no buscamos la dirección de Dios, pues podemos sobrecalentarnos, ¿verdad? Y podemos entonces malinterpretar las cosas. Por eso el Señor nos dice que Él nos haría entender, y por eso también dice que Él nos enseñaría el camino por el cual nosotros debemos de andar. Pero bueno, espero que usted no tenga esos síntomas de estar o de la desconexión con Dios. Recuerde que los que se afanan por este mundo, pues lo único que muestran es su falta de comunión, su falta de relación y su falta de conexión con Dios. Pero eso habla también para nuestras vidas como cristianos. Hablo que a veces el hecho de que estemos en la iglesia, el hecho de que estemos sirviendo, no quiere decir que realmente nosotros tenemos una comunión con Dios. A veces solamente se ha cambiado, como lo expresan algunos, de religión. Han cambiado la misa por el culto, han cambiado una reunión por otra, han cambiado ciertas prácticas por otras. Entonces no es el caso de un buen cristiano, no es el caso de una persona que tenga o deba estar conectada con Dios. Debemos de caminar de una manera diferente. Pero el que vive entonces conectado con Dios, aunque le hagan falta muchas cosas, aunque aparentemente no tenga muchas cosas que
que nos rodean en este mundo, realmente no le falta nada, porque Dios lo llena todo. Entonces, cuando nosotros de alguna manera estamos conectados con Dios, no nos hace falta nada. Dios suple nuestra necesidad. Ahora, no malinterprete, Dios no auspicia flojos, ¿verdad? O perezosos. Dios realmente bendice a aquellos que pues creen en Él y trabajan en el reino o sirven de alguna manera a Dios. Pues Dios derrama su bendición y Dios es galardonador, nunca nos va a dejar Él de ninguna manera. Dios siempre va a bendecir nuestras vidas, pues cuando nosotros estamos dentro del propósito que Él tiene para nosotros. Entonces nosotros estamos diseñados para conectarnos a la divinidad, y en esta relación y comunión con Dios que el hombre y la mujer pueden, o todo hombre o toda mujer pueden vivir realmente santos, pueden vivir sanos y pueden vivir bendecidos también. Fuera de la relación con Dios no hay ni santidad, no hay ni sanidad y ni hay bendición. Y esto aplica para los creyentes y aún para los no creyentes, porque hay creyentes, como les decía hace un rato, que aunque están en la iglesia, aunque están en el templo, realmente no tienen una conexión con Dios. Y sin embargo hay gente que pues empieza, ¿verdad?, como decimos, a acercarse al Señor, y vemos que Dios los comienza a bendecir porque realmente encontraron una conexión con Dios. Usted necesita tener una conexión realmente con nuestro Señor. Si nosotros queremos vivir a la altura de la dimensión que Dios, nos hizo, tenemos que estar conectados con Él. Él no nos diseñó para que vivamos para nosotros mismos. Él nos diseñó para que vivamos para Él, y que Él es el que nos busca realmente primero. O sea, nosotros debemos de saber que Él es el que realmente se acerca a nosotros o busca la manera de que nosotros nos acerquemos a Él. Pero la palabra misma nos enseña: no os elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, el Señor nos ha elegido y el Señor nos anda buscando siempre. El Señor pues nos ama, y entonces siempre busca la forma de que nosotros volteemos nuestros ojos a Él, de que vengamos a un arrepentimiento genuino y verdadero. Pero bueno, hay varias formas de conectarnos con Dios. Yo le voy a mencionar algunas, usted necesita encontrar las propias. Sí, hay formas muy claras, muy definidas, en las que Dios nos dice que podemos y debemos acercarnos a Él, pero hay otras en las cuales nosotros tenemos que pues encontrar esa conexión con Dios, porque la forma en la cual yo busco a Dios, en la forma en la cual yo me voy a relacionar con Dios, no es la misma que cada individuo tiene que tener. No es un molde el que tengamos que poner en nosotros y decir entonces de esta manera se va a hacer. Hay reglas, hay parámetros que tenemos, que Dios ha establecido, pero otras cosas Dios nos da libertad para que nosotros podamos acercarnos a Él, como dice Él, confiadamente al trono de su gracia. Entonces la forma de acercarnos es su gracia, pero o la manera es la gracia, ¿verdad? O el medio es la gracia, o el ingrediente es la gracia, ¿verdad? Pero definitivamente quizá yo pueda tener un encuentro con Dios en la oración, quizá otro pueda tener un encuentro con Dios en medio de la adoración, quizá otro en medio de la alabanza, otro en la predicación, cuando está escuchando la palabra, cuando está leyendo la palabra, o en alguna actividad, incluso fuera de la iglesia, pudiera encontrar una conexión con Dios. Eso ya depende pues de Dios y de nuestra relación que tengamos con Él, o nuestra forma de conectarnos, o el carácter de cada individuo. Pero bueno, eso ya es de cada quien. Pero yo le voy a mencionar algunas formas de conectarnos con Dios. ¿Cómo nos conectamos entonces con Dios? Número uno, nosotros tenemos que empezar por el fundamento. Si quiere ir enumerando ahí algunos puntos, está bien. Pero como número uno, nosotros tenemos que empezar por el fundamento. Nos conectamos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo como número uno. Ese es nuestro primer y gran fundamento. Sin Él no hay conexión. No podemos conectarnos con Dios, ni con su Espíritu Santo, ni de ninguna manera. O sea, Cristo es el medio.
Usted no puede conectarse con Dios por sus buenas obras o por medio de sacrificios, y aunque yo creo también en el ayuno, en la oración y demás, pero no solamente es eso lo que tenemos que hacer para conectarnos con Dios. O sea, es lo que le vengo diciendo. No solamente es yo vengo, sirvo y ya tengo una conexión con Dios. Vengo y hago una oración de 1 hora, 2 horas, hora y media, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos y pensar que ya tengo una conexión con Dios, pues es un error realmente. O sentir o tener alguna sensación bonita, pensar que ya tenemos una comunión con Dios, una conexión con Dios realmente, pues no es el todo. Va todavía más allá de solamente tener una sensación bonita, tener un sentimiento bonito. O sea, está bien, eso lo es parte de, pero no nos da realmente la certeza de que eso es una comunión con Dios. Yo puedo venir, orar y salir de aquí y seguir desconectado. Que si en algún momento tanto orar y tanto leer la palabra, pues tenemos que caer en que, en una relación, pero qué mejor que buscar directamente así una relación con nuestro Dios, una comunión y una conexión con nuestro Dios. Y dejar de pensar que la oración solamente, o el ayunar solamente, o el realizar ciertas prácticas es lo que nos va a llevar a una conexión. Es parte de, pero no es solamente eso. Juan capítulo 14, en los versos 5 y 6, le dice Tomás al Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos conocer el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo una cosa muy importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo puedo conectarme con Dios? Cristo es el medio. Cristo es el puente. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra cosa. O sea, no es María, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es una denominación. No es la iglesia de aquí, no es la iglesia de Veracruz, no es la iglesia de Puebla, no es la iglesia de Guerrero, no es la iglesia del norte, no es la iglesia del sur, no es la iglesia del centro. No es una denominación. De ninguna manera. Es Jesús el medio. Es nuestro Señor Jesucristo el único medio para nosotros poder tener una conexión real con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Sin Él no hay conexión con Dios. Usted no puede conectarse con Dios por sus buenas obras o por medio de sacrificios. Y entonces, pues leímos lo que está en Juan, cuando Tomás le dice al Señor y el Señor le responde, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué nos indica esto? Que cuando tú te conectas con Jesús, estás en el camino, conoces la verdad y experimentas la vida. Fíjese nada más. Cuando tú te conectas con Jesús, estás en el camino, conoces la verdad y experimentas la vida realmente. Lo contrario es, pues, estar en una desconexión de Jesús, pues es lo contrario completamente. Lo contrario es aquellos que se desconectan de nuestro Señor Jesús. Hay gente que toca puertas muy temprano, ¿verdad? Sin ofender a nadie, muy de mañana en ciertos días de la semana. Hay otros muchachitos por ahí que salen en pareja, por cierto, uno más clarito que el otro, ¿verdad? Y salen, pero no predican a Jesús, no hablan de Jesús, y Jesús es el medio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces estas personas realmente no tienen el camino, ni tienen la verdad, y mucho menos la vida. Así es que toda doctrina que no predica que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida, definitivamente es una doctrina extraña, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida.
Y todo aquel que se salga de este lineamiento, pues está fuera de los lineamientos de Dios. Tiene una desconexión con Dios, aunque crea tener una conexión. Realmente no sé, su conexión será algunos con Buda, ¿verdad? Otros será con algún libro del Mormón, le llaman, sin ofender a nadie. Pero realmente su conexión no es con Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la vida. Y no hay más. Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. También nosotros vemos en 1 de Juan capítulo 4, nos enseña la palabra que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo viene en carne, no es de Él. Y un poco antes usted lea con calma el capítulo 4, o sea, ahí nos dice que probemos a los espíritus, porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo vino como hombre, pues no es de Dios. Usted mismo tiene que probar su espíritu realmente. Usted tiene que decir, sí, yo creo que Cristo vino en carne. Yo creo que Cristo vino como hombre a morir por mí, a pagar por mis pecados, derramó su sangre y yo lo acepto como mi Señor. O sea, usted debe algunos ya hicieron esta oración y algunos la hicieron inconscientemente, tal vez por la presión, porque alguien los indujo y demás. Pero usted tiene que hacerlo con conciencia realmente, con entendimiento de lo que está haciendo, de que está declarando y creyendo que Jesucristo, Rey de Reyes, vino a este mundo en forma de hombre, ¿verdad? Vino pues en carne y derramó su sangre por usted y por mí. Y de esa manera es que entonces Él pues nos salvó y nos libertó y todo lo que dice la palabra de Dios. Hay gente entonces que anda con Jesús, pero no conoce a Jesús. ¿Es posible esto? Claro que es posible. La palabra de Dios nos dice eso. En algún momento Tomás le preguntó al Señor, o le dijo más bien, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor responde algo muy interesante, que incluso Él le hace esto para aquellos que contradicen ahí la doctrina de la Trinidad. No es para contradecir definitivamente, pero es para que usted se afirme. Y le responde nuestro Señor Jesús, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido. O sea, la pregunta es, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me has conocido. Y luego le aclara, ¿verdad? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, etcétera? Usted tiene que leer también ahí Juan, para que usted pueda tener ese discernimiento acerca de esta parte. Pero podemos caminar al lado de Jesús, pero realmente sin conocerle, como lo estaba haciendo Tomás en ese momento. Realmente no le había conocido hasta que el Señor le dijo, ¿verdad?, quién era realmente, y entonces le cayó la revelación y entonces comenzó a caminar realmente con el Señor, hasta que tuvo una relación con el Señor, hasta que tuvo un discernimiento de quién era Dios. Bueno, antes de esto le preguntó el Señor a los 12, les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy? No, pues que eres Juan el Bautista. No, pues que eres algún profeta, que eres Elías, que eres Eliseo, no sé, que eres algún profeta. Ah, bueno, sí, eso dicen los hombres que soy yo, pero ¿y ahora quiénes dicen ustedes que soy yo? Una cosa es, ok, lo que dicen aquellos, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y todos se quedaron callados, a excepción de uno, ¿verdad? Seguramente lo recuerda, Pedro. Entonces Pedro, respondiendo, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Entonces esas palabras que realmente pues el Señor mismo dijo, oh Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros tenemos que tener esa conexión con Dios. A pesar de todo lo que vemos de Pedro y de todas las críticas que se levantan alrededor de él, podemos ver que de alguna manera tuvo una conexión con Cristo, al grado de tener esa revelación que él entendió que él era el Mesías. Fallamos como hombres, él falló y lo negó 3 veces, es verdad, pero aún y con eso después, a causa de la revelación que él tuvo, pues él pudo mantenerse y él pudo entonces tomar una decisión seria en su vida, de seguir al Señor y entonces después hasta ser mártir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
él realmente se mantuvo conectado con el Señor. Y así cada uno de los apóstoles, ¿verdad? A excepción de uno que se desconectó y bueno, conocemos la tragedia. Entonces tenemos que estar conectados con nuestro Señor y el medio es Jesucristo. Tenemos que estar en conexión con el Padre y el medio es Jesucristo. No hay otro, solamente Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, nos dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo mediador y un solo... Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2, 5. El mediador es Jesucristo. Es el puente, ¿verdad? Él es el camino, como les decía. Y todavía en Juan, en el Evangelio según San Juan capítulo 15, Jesús nos dice permanecer en mí, hablando de la vid. Ya hemos leído muchas veces este pasaje, usted lee con calma capítulo 15 del Evangelio de San Juan, pero habla acerca de que nosotros tenemos que permanecer en él. Habla de que no nos tenemos que alejar de él. Habla que tenemos que estar conectados pues con él. Si nosotros no nos conectamos con él, pues no va a pasar nada. Es como, oye, déjate cuenta esto, ¿verdad? Dice, yo soy la vid, o sea, él es esto, el tronco, ¿verdad? Y vosotros los pámpanos, o sea, estas ramitas. Él es la vara que sale, que viene desde la raíz, y nosotros somos las ramitas. Pero a ver que esta ramita viva sola, no va a vivir sola, es más, córtela y por un tiempo va a pasar lo que pasa con las rosas, con las flores bonitas, ¿verdad? Usted las quita de su rama principal y usted las pone en agua, les pone gel, le pone todo lo que quiera y lo máximo que le puede durar ahí es una semana, 10 días a lo mucho, ¿verdad? Y esa flor bonita que vemos recién cortada y demás, que hasta llega a abrir en algún dado momento cuando se corta todavía como botón, pues sí abre, ¿verdad? Y demás, pero llega un momento en que se seca. ¿Por qué? Porque no está en conexión con la vara principal. Nosotros tenemos que permanecer en la vid, tenemos que permanecer conectados con nuestro Señor Jesucristo para entonces poder permanecer con vida, para poder seguir vivos. Híjole, Jesús es el que produce en nosotros entonces, en usted y en mí, santidad. Produce en nosotros justicia. Usted por sí solo no puede producir ni santidad, ni puede producir justicia, ni puede producir amor, ni puede producir pasión por Dios, ni puede producir sabiduría, ninguna virtud ni ningún don que corresponde a Dios. Por nosotros solos no podemos producir. Por nosotros solos no podemos caminar en justicia. Necesitamos permanecer conectados a nuestro Dios para que de esa manera caminemos en justicia. Necesitamos permanecer conectados con nuestro Dios para que de esa manera podamos producir amor. Necesitamos permanecer conectados a nuestro Señor para que de esa manera podamos producir misericordia, podamos producir sabiduría, podamos producir sanidad aún para nosotros y aún para otros. Porque si estamos conectados con Dios, sabemos que podemos orar por otros y los demás pueden ser sanados. Pero si nosotros no estamos en conexión con Dios, ni siquiera nos atrevemos a orar por otros. Porque no hay una conexión, no hay nada que nos diga que yo puedo imponer mis manos en alguien y ese alguien puede ser sanado. Entonces necesitamos estar conectados con nuestro Dios. Y el medio es Jesucristo. ¿Cómo puedo estar conectado con Dios? Por medio de Jesucristo. Él es el primer fundamento. El primer y gran fundamento. Punto número 2. ¿Cómo yo puedo estar conectado con Dios? Por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra. En Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, dice la palabra. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es que, ¿cómo puedo yo permanecer conectado con Dios? ¿Cómo puedo permanecer conectado con mi Señor? Por fe, por medio de la fe. Si usted no tiene fe en esto, si usted no aplica la fe o no pone a caminar la fe, pues no va a pasar nada. Yo le he preguntado a muchas personas, ¿a ti qué te asegura que la Biblia, verdad, ese libro que tenemos todos, es la palabra de Dios? Cuando por años, cuando por muchos siglos, los hombres han querido contradecirla, los hombres han querido, quitarla o decir que no es la palabra de Dios, y buscan muchas excusas y según ellos buscan argumentar de muchas maneras. Y entonces yo le he preguntado a muchos, ¿a ti qué te asegura que la palabra o que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios? Y muchos dicen, no, pues es que la palabra misma lo dice, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, escudriñar las escrituras, porque sí, todo eso lo entiendo, pero ¿qué me asegura que realmente eso es la palabra de Dios? No le va a asegurar nada más que su fe. Yo creo que esa es la palabra de Dios y punto. Que si ya ha pasado muchos años y sigue fiel y demás, todo eso sí también lo creo, pero yo tengo fe en que esa es la palabra de Dios. Yo creo que esa es la palabra de Dios. Así es que, ¿qué es lo que me va a hacer permanecer conectado a mi Señor? La fe. Saber que Él es el que me sostiene, saber que sus promesas son fieles, saber que Él tiene pactos para conmigo, saber que Él tiene bendiciones para mí, y entonces aceptarlas y decir, sí Señor, yo creo, y entonces entro en una conexión con mi Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos estar conectados si no tenemos fe en Él, si no tenemos fe en nuestro Señor, si no creemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que fuera de Él no hay nadie, ni que fuera de Él no necesitamos ninguna otra cosa, que fuera de Él no hay otra cosa que tengamos que anhelar más. Así es que, en segundo lugar, la fe es lo que va a hacer mantener mi conexión con Dios, o es lo que me va a dar una conexión con Dios, o es lo que va a hacer que de alguna manera esté continuamente conectado con mi Señor por medio de la fe. Ahora, usted debe de saber que la fe llega por medio del oír, y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, usted esté escuchando continuamente la palabra de Dios. Léasela a usted mismo, léala en voz alta, escúchese a usted mismo cuando lea la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que escuche mucho la palabra de Dios, lea mucho la palabra de Dios para que de esa manera venga fe a su vida y usted se conecte con el Señor. Punto número 3. ¿Cómo puedo conectarme con Dios? ¿De qué manera me conecto con Dios? Por medio de la oración. Suena como trillado, pero realmente si no lo ponemos en práctica en nuestra vida, lo vamos a seguir escuchando siempre, que la oración es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de lo que nosotros creemos, es lo que nos va a dar la base para muchas de las cosas que hacemos en el reino de Dios, hablando como cristianos. Y aún para los no cristianos, cuando reciben a Cristo, lo hacen por medio de una oración que elevan al Señor, diciéndole que le aceptan y que le reciben en su corazón. Y entonces pues hacen una oración. Entonces la oración nos va a conectar con Dios. Llega el incrédulo, llega el inconverso, no incrédulo porque ya creyó, ¿verdad? Cuando llega, pero llega el inconverso. Le hablan de Cristo y él acepta y dice sí.
Entonces, el primer paso que se hace es guiarlo en una oración. Y en esa oración que él hace, él se conecta con Dios. Inmediatamente cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida ya no es igual. Inmediatamente sabemos, entendemos que estamos mal en muchas cosas y nace en nosotros, se produce en nosotros un deseo por querer dejar y apartar esas cosas que nos han dañado por años. Entonces, la oración produce una conexión o nos va a dar una conexión con nuestro Dios. Este es el medio para nosotros ir a la persona correcta, a la persona indicada. La oración es el medio para nosotros ir a la persona correcta, o sea, Dios es lo que nos va a guiar a nuestro Señor realmente. Usted no compra pan en la ferretería. Bueno, al menos que sea doble negocio por ahí, que en la ferretería de repente vendan pan afuera, pero vamos, no es, usted no compra, no corresponde. Usted no compra clavos en la tortillería, ¿verdad? Usted no compra verduras en una refaccionaria. Usted va a una verdulería a comprar verduras, a comprar legumbres. Usted va a una tienda de abarrotes a comprar abarrotes. Usted va a la panadería a comprar pan. Entonces nosotros necesitamos ir a la persona correcta en oración para poder tener una comunión con nuestro Dios, ¿verdad? O en otro de los casos, usted no va con el dentista a tratarse un asunto del pie, o usted no va con el del riñón a tratarse un asunto del pie, o usted no va a tratarse el pie con el que trata el riñón. Usted va con el especialista. Dios es especialista en todo, por cierto. O sea que usted puede acudir a Él para todo. La oración es la dinámica más importante de la iglesia. Oiga esto, la oración es más importante de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy parte de la iglesia, usted es la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos tener una vida de oración, no una rutina de oración, una vida de oración. Orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar en tiempo y en destiempo. O sea, cuando es tiempo y cuando no es tiempo. Cuando es tiempo de la oración, pero también cuando no es tiempo de la oración. Orar sin cesar, orar en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Estoy alegre, pues vamos a orar, ¿verdad? Estamos tristes, vamos a orar. Estamos enojados, vamos a orar. Estamos alegres, vamos a orar. Entonces tenemos que tener una vida de oración. La oración es la dinámica más importante de la iglesia. Dice el Señor en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en otra porción dice: esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón, fíjese nada más. Pero todo esto es por medio de la oración. Cuando nos conecta con Dios, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos a nuestro Dios, porque estamos conectados con Él y sabemos que no estamos pidiendo nuestra carne, sabemos que no estamos pidiendo nuestros deseos, sabemos que no estamos pidiendo para malgastar, como dice la palabra, ¿verdad? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos no queremos ser recompensados en público? Bueno, pues busque al Señor en oración. Conéctese con Dios en oración en lo secreto. Busque al Señor en la intimidad. Bueno, quiero avanzar para pasar al siguiente punto. Voy a darle 2 puntos más. 1, espero que recuerde, ¿qué nos conecta con Dios? ¿O cómo nos conectamos con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2, por medio de la fe. 3, por medio de la oración. 4, por medio de la adoración. Híjole, Juan 4, 20 y 24. Yo se lo leo y espero que esto nos dé revelación para mucho. Por medio de la oración nosotros podemos tener una conexión con Dios. Ahora, va a haber personas que
se conectan más fácil a Dios por medio de la adoración que por medio de la oración, aunque en la oración debemos de incluir la adoración. Pero hay muchas personas que se pueden conectar muy fácilmente, pues de alguna manera o haciendo cierta actividad diferente a la forma en la que nosotros nos conectamos con Dios. Nunca va a ser igual o algunas se van a parecer, pero bueno, va a ser su trabajo, va a ser asunto suyo, va a ser su chamba. Nuestros padres adoraron en este monte, en Juan capítulo 4, 20 al 24, en aquel encuentro del Señor con la samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mire, aquí tenemos que entender algo. ¿Podemos equivocarnos en adorar lo que no es? Podemos equivocarnos. Esta mujer estaba segura que clamaba a Dios, que adoraban a Dios, y hasta le dijo a Jesús, ¿verdad? Nosotros adoramos en este monte. Ustedes dicen que allá. ¿Dónde pues, verdad? Que se salió, ahí realmente le estaba haciendo sus comentarios porque se quería salir de la tangente de lo que le estaba diciendo el Señor, pero ese es otro tema. Pero el asunto es que esta mujer estaba diciendo, nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allá, ¿a dónde vamos a adorar? No es el lugar, es la actitud del corazón, es lo que hay en ti para poder adorar a tu Dios. Pero bueno, sigo con la lectura. Dice, y la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Le estaba diciendo el Señor a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. O sea, aquí habla definitivamente de una conexión. O sea, el Señor nos está diciendo, yo busco a hombres y a mujeres que quieran adorarme en verdad. O sea, ¿que hay adoradores falsos? Sí. Y si no nos ponemos atentos, usted y yo podemos estar adorando lo que no sabemos realmente. Pero el Señor dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Usted necesita caminar en adoración, necesita profundizar más en la adoración. Realmente estamos viendo estos puntos muy por encima, pero usted tiene que profundizar más, buscar más de la palabra. Punto número 5. Quiero avanzar con este último punto. Va a sonar raro y no lo voy a poder explicar mucho por el tiempo, pero la ofrenda. ¿Cómo me puedo conectar con Dios? 1, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. 2, por medio de la fe. 3, en la oración. 4, en la adoración. Y 5, no son los únicos 5 puntos para que usted pueda tener una comunión, una conexión con Dios, pero es algo que usted tiene que tomar en cuenta. Y es la ofrenda. 5, la ofrenda. Mire, la ofrenda es un acto voluntario de corazón, de un corazón agradecido que ha recibido de la mano de Dios. La ofrenda dada correctamente te conecta con Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar tú reconoces que todo lo que tú tienes le pertenece a Él y que Él te lo dio. Y en segundo lugar, tú reconoces que tú no eres dueño de lo que tienes. Sabes que tú eres el administrador y que Dios te ha confiado pues sus bienes del reino para que tú los administres. La ofrenda ahora no es para que trates tampoco de manipular a Dios en ningún sentido. Para que le digas, Señor, ya traje mi ofrenda, pues ahora te toca a ti. No, de ninguna manera es para que nosotros manipulemos al Señor. La ofrenda más bien es para que tú le digas, Señor, yo soy responsable, me quiero responsabilizar por lo que tú has puesto en mis manos. Y es que cuando nos cuesta dar una ofrenda al Señor, cuando te cuesta dar una ofrenda al Señor, realmente habla de lo que hay en tu corazón. Ahora, no te estoy diciendo que cuando alguien te manipula para que tú des una ofrenda, o sea que porque te estoy diciendo esto no vayas a agarrar tú y ahora voy a dar mi ofrenda, ¿no? Para que no.
No, ese tiene que ser un acto del corazón. Eso tiene que ser un asunto entre tú y Dios. Pero bueno, y Dios te va a guiar. Dios te va a mostrar cómo y de qué manera. Pero bueno, déjenme leerles Salmo 96 del 7 al 8. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria, el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Sigue en el 9, leí el 9 también. Vuelvo a leer el 7 y el 8. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus santuarios. Fíjese que Dios, cuando habla a Cornelio, o más bien Dios habló a Cornelio, porque él reconoció, nuestro Dios, hablando de nuestro Dios, reconoció sus oraciones y sus ofrendas. Y de hecho fue lo que le dijeron a Cornelio: oye, mira, tus oraciones y tus ofrendas, dice limosnas, pero realmente del original viene de tus ofrendas. Dice, tus ofrendas y tus oraciones han subido al cielo. Y bueno, le llevaron la palabra. Pablo le llevó la palabra, o Pedro más bien, le llevó la palabra a este hombre, porque dice la palabra que sus oraciones habían venido a memoria. Sus oraciones y sus ofrendas. Se lo dejo de tarea. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices con tu palabra. Oro, Espíritu Santo, que tú traigas revelación al corazón de cada uno de mis hermanos y que ellos puedan mirar tu poder de una manera sobrenatural en sus vidas, oh Dios. Yo oro que cada uno de mis hermanos puedan tener esa comunión, esa conexión contigo cada día, Dios. No una conexión momentánea que solamente les recargue por un momento, que solamente recargue su pila por unos instantes, sino que ellos puedan tener una comunión continua contigo, Dios, que no se desconecten en ningún momento, sino que cada día de sus vidas estén conectados con tus propósitos, con tu visión, con lo que tú tienes para cada uno, Dios. Obra en cada corazón. Amado Espíritu Santo, oro que tú ministres a cada uno de mis hermanos. Ora a cada uno de los que ha escuchado este mensaje, Señor, y que tú has hablado a sus corazones, Dios. Toca sus corazones, quebranta sus corazones, oh Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oro que obre, Señor, de una manera milagrosa, tocando cada corazón, ministrando cada corazón, Señor. Enséñanos realmente a tener una comunión, una intimidad, una relación profunda contigo, Señor. Que realmente podamos conocer tus obras, que realmente podamos conocer tus caminos. Haznos entender tus caminos, Señor. Muéstranos el camino por el que debamos de andar, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, el juicio y la cordura, oh Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a orar tomando la bendición. Hoy nos toca para nosotros, ¿verdad? Como individuos. Señor, en el nombre de Jesús también oramos conforme a tu palabra, en la cual nos dices: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Señor, yo creo que tú estás enviando tu bendición a cada hogar, a cada familia que está reunida, Señor, escuchando tu palabra, oh Dios. Yo creo que tú estás enviando bendición abundante. Hoy, en un acto de fe, nosotros, Señor, tomamos esa bendición que tú tienes para nosotros y la atraemos a nuestras vidas. Hoy yo te doy gracias, Señor, por esta bendición. Hoy yo la tomo en este acto de fe. Te doy gracias porque yo sé que esta bendición es suficiente y que aún, Señor, podré ser de bendición para otros. Yo sé, Señor, que tuya es la bendición, oh Dios. Te doy gracias porque yo puedo testificar, Señor, que tú has bendecido mi vida, Dios. Porque en actos de fe, Señor, yo he dicho sí, amén a tu bendición, oh Dios. Y hoy yo digo sí, amén a tu bendición en este día.
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y a una sola voz declaramos todos juntos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima, hermanos. Dense un buen saludo, denle una palabra de bendición a su familiar o a los que están reunidos, y pues esperemos que ya pronto nos veamos. Saludos a todos. Dios les bendiga.